¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Esa es la canción que estábamos escuchando. ¿A dónde iremos, Jehová, sin ti? Tú tienes palabra de vida eterna. Quiero compartir a partir de este momento entonces la enseñanza del día de hoy. Título: Ricos en Cristo. Para los que tienen allí su celular o su computador, he puesto en pantalla las diapositivas. Pues los que están en Radio Maná para el Planeta nos escuchan. Y los que están aquí conectados en la plataforma Google Meet, pues están viendo las diapositivas. Ricos en Cristo. Padre amado que estás en los cielos, colocamos en tus preciosísimas manos este mensaje. Señor, dirige nuestras vidas. La verdad necesitamos, Señor, que seas tú, Rey de Gloria, que en este tiempo de ayuno dirijas esos pensamientos tuyos a través de nuestra boca. Señor amado, toma en esta hora, Señor, control de nuestra mente y de nuestro corazón, y no permitas que haya en nosotros distracción, que podamos recibir tu palabra. Aleja, Señor, esos ruidos, esas molestias, esas personas que muchas veces quieren venir a robarse la bendición que tenemos a través de tu hermosa palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén y amén. Ricos en Cristo es el mensaje de hoy. Pues muy poco saben los cristianos que cuando Dios prospera sus caminos para que puedan ganar más dinero, lo está haciendo el Señor con el fin de probarlos. La mayoría de los creyentes, de los cristianos, fracasan en esta parte del examen porque se conforman solamente con acumular, con ser millonarios, pero millonarios vacíos, cuando pudieron haber llegado a ser apóstoles. Entonces se convirtieron en acumuladores de riquezas y el Señor les proveyó de todo para que repartieran. Sencillamente no repartieron, se quedaron allí con esto. Ahora, en Hechos 3:6 hay una historia muy bonita y es del apóstol San Pedro, cuando va dirigiéndose a la hora acostumbrada, a la hora novena, a predicar el evangelio allí a la sinagoga. Dice la escritura que él encontró un cojo, estaba en la puerta del templo pidiendo con los ojos agachados hacia el piso, y él le dijo: mírame. Y cuando lo miró, el cojo estaba esperando recibir algo, y él le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Por qué Pedro no tenía plata ni oro si había sido un trabajador? Si había sido un pescador que tenía su propia barca donde el mismo Jesús había predicado. ¿Qué era lo que le había pasado a Pedro, que ahora era un hombre sin plata ni oro y que de esta manera iba al templo llamado La Hermosa? Él había renunciado a los desechos de las riquezas terrenales a cambio de las riquezas eternas en el reino de Dios. Eso era lo que había hecho el apóstol San Pedro. Había rechazado y renunciado a una empresa. Él había podido ser un gran capitán de un barco, él había podido ser el jefe de una flota de pesqueros, ahí repartiendo pescado, pero se dedicó más bien a pescar almas para Cristo. Y esto hizo que sus finanzas descendieran. Nosotros encontramos en este tiempo las librerías cristianas saturadas, pero de verdad, usted entra a una librería cristiana y se sorprende de la cantidad de libros que hay sobre la prosperidad. Pero son títulos impresionantes los que usted encuentra allí exhibidos: cómo ser próspero, cómo prosperar, cómo alcanzar, cómo tener más dinero, cómo tener fortuna. Y los cristianos se animan con esos libros a reclamarle a Cristo automóviles, casas costosas, bienes raíces, todo por la fe en Cristo. En el nombre de Jesús, reclamo esa casa de la esquina, esa casa, reclamo. Le reclamo al Señor. ¿Qué le parece a usted eso? Un niño podría darse cuenta de la mentalidad carnal de tales escritores. Con todo, muchos creyentes están siendo engañados en este tiempo. Los testimonios expuestos en esos libros respecto a personas que han sido prosperadas en las cosas materiales puede que sea cierto. No obstante, ¿cuántas de estas comprendieron que Dios les estaba probando cuando les permitió recibir riquezas? Yo no sé si usted escuchó en días pasados a un pastor muy conocido a nivel mundial, David Copeland, muy famoso, que estaba allí diciendo a los hermanos que necesitaba cambiar el avión viejo que tenía como de 3 años de uso por un avión nuevo que pasaba
de 50 millones de dólares. Y estaba como bravo porque no le colaboraban para el avión. También el famoso pastor Jesse Duplantis también estaba reclamando plata para que le cambiaran el avión privado por uno más lujoso. ¡Santo Dios! ¿No será que con esa platica podemos nosotros hacer una obra social bien bonita o plantar iglesias en lugares donde no hay, en vez de andar por ahí pidiendo plata para un famoso carro o un lujoso avión o una lujosa casa? Esto es lo que estamos enseñando hoy. Y vamos a ver a través de esta enseñanza cómo el Señor prueba nuestros corazones para ser aprobados. Lucas 12:21 dice: cuando se hicieron ricas estas personas, Dios las estaba examinando para ver si aprendían a donar sus riquezas para la causa y acumular tesoros en el cielo, llegar a ser rico para con Dios. Lucas 12:21 nos habla de una persona. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Lucas, capítulo 12, versículo 21. Dice el Señor que nos habla de un joven que fue allí. Lo voy a leer desde el 16. Lucas 12, 16. Dice el Señor: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. La empresa de un hombre rico había producido mucha plata. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto es lo que dice la palabra. Ahora, yo le voy a pedir un gran favor a usted. Manténgase allí en esta enseñanza. Ni se le ocurra pensar que yo voy a predicar un mensaje de prosperidad, ni mucho menos, para nada. De ninguna manera yo voy a predicar un mensaje aquí de la obediencia. Esto tengo que enlazarlo porque va con la segunda parte del mensaje. Pero no es prosperidad lo que voy a hablar aquí, ni tampoco cómo dar dinero, ni cómo hacer dinero. De ninguna manera, no. Voy a enseñar precisamente sobre la prueba para ser aprobado. Esta es solamente la primera parte, así que no se vaya todavía, ni se sienta mal porque esté hablando de dinero en esta hora. Bien, el yo, el ego, ese yo que a veces quisiera uno como apagarlo, ¿verdad? Quisiera uno como aplastarlo. Esa carne que a veces quiere brincar por encima de lo espiritual. Dice la palabra que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y cuántas veces gana la carne, verdad? Ese yo, ese ego es el centro de cada hijo de Adán. Todos somos hijos de Adán. Bueno, de ahí venimos todos. Cuando nos convertimos, ese yo o ego no muere, sino que procura sutilmente controlar a Dios para que satisfaga sus propios intereses egoístas. Y esto nos pasa a todos nosotros. Y el apóstol San Pablo luchaba con esto. Y los pastores luchamos con esta parte de la economía, de querer hacer, de querer dar, de querer, impulsar el asunto. Pero ese ego está ahí siempre brincando. El yo o el ego es la fuente del cristianismo carnal, que se especializa en conseguir bendiciones materiales y naturales de parte de Dios. Se nos aproxima en la actualidad en forma de libros encuadernados en apariencia de fe. Aquí tengo una diapositiva de solamente unos poquitos libros que logré rescatar acá de internet. Títulos: Descubriendo la prosperidad. Otro dice Prosperidad, abundancia. Otro dice Javier Sierra, La fruta prohibida. Otro dice El libro de la atracción. Otro dice Atrae prosperidad con el poder del enfoque. Otro dice Decretos poderosos. Este es tremendo, ¿no? Decretos poderosos. Otro dice Camino a la prosperidad. Son libros cristianos. Mire El músculo de la prosperidad. Yo no sabía que la prosperidad tiene músculo. Otro dice Riquezas reales. Otro dice El éxito y la prosperidad no llegan por casualidad.
otro dice vendiendo prosperidad, otro dice en busca de la prosperidad, el otro dice la vida y la prosperidad humana, otro dice abundancia. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ¿será que estamos llamados nosotros a hacer plata, a acumular dinero? Pero estos libros tienen una utilidad. ¿Para qué cree que sirven? Estos libros tienen un propósito, porque revelan lo que realmente desean los corazones de sus lectores, lo terrenal o lo celestial. De esta manera es que el trigo es cernido y separado de la paja en el cristianismo. 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, desacuerdos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Recuerde que estamos tratando el tema de ser probado para ser aprobado. Las herejías revelan el corazón y motivos de los hombres. Ellos separan lo aprobado de lo desaprobado. Entonces ahora vamos a ver una actitud de Pedro hacia la corrección. Ya vimos la actitud de Pedro hacia el dinero. Ahora vemos la actitud de Pedro hacia la corrección. Vemos la manera en que Jesús examinó a Pedro, aún de otra manera, cuando le reprendió públicamente. Es que lo había podido llamar a un ladito y decírselo, pero se lo dijo delante de todos los demás, con un regaño más cortante dado por él, y a ningún otro ser humano le habló de esa manera. Resulta que el Señor estaba hablando y estaba diciendo: ustedes quiénes dicen que soy. Y ahí algunos dijeron: usted es Elías, el otro, bueno. Y Pedro dijo: usted es el Cristo del Dios viviente. Y el Señor lo felicita, le dice: esa palabra no te la ha dado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro saca pecho, porque está ahí siendo, imagínense, exaltado por el Señor, ensalzado por el Señor. Pedro, esa palabra no te la dio ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro, yo creo que ahí se puso la piel de gallina, ¿verdad? Y luego dice la palabra que el Señor Jesús llamó a Pedro, llamó a los discípulos y les dijo: me van a agarrar, me van a matar, me van a crucificar, me van a escupir, me van a maltratar, pero yo voy a ir y voy a resucitar. ¿Sabe qué hizo Pedro? Dice: tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo en Mateo 16:22, Señor, oiga bien, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, Señor, pero ¿cómo se le ocurre, Señor, que lo van a matar? ¿Cómo se va a dejar pegar? ¿Cómo se va a dejar escupir? No, Señor, tenga compasión de usted mismo, que esto no le pase a usted. Y Jesús se volvió públicamente y le dijo a Pedro, para que todos los demás apóstoles seguidores lo escucharan: quítate de mí, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. La palabra Satanás significa contrario, en Mateo 16:23. Quítate de mí, Satanás. Imagínese usted, después de haberlo exaltado por haber dado una palabra que no se la reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ahora le dice: quítate de mí, Satanás. Mire, cuando nosotros fuimos a salir de misioneros para Holanda, hubo gente que se nos acercó y nos dijo: pero ¿cómo se van a ir por allá? Esos niños van a sufrir. Mi hermano mayor fue uno de los que me dijo: usted está loco, ¿cómo se va a llevar allá a sus hijos a sufrir a ese país? Ustedes están locos, los evangélicos. Oiga, y llamó a mis hermanos. Mi hermano mayor tuvo la gentileza de llamar a mis otros hermanos y les dijo que estaba muy preocupado por la salud mental de nuestros hijos, porque los llevábamos nosotros a misiones. Ahora, va a venir la prueba, va a venir la tentación, va a venir el tropiezo. Cuando querramos hacer una obra, va a venir el pensamiento: no, pero ¿cómo se le ocurre ir a llevarle pan allá a los habitantes de la calle si esa gente no merece nada? Esa gente está tirada en la calle porque quiere. ¿Por qué no coge esa platica más bien y se compra una buena camisa? ¿No será que viene esa tentación? En vez de poner la ofrenda en la iglesia o dar a una persona necesitada, hacer un mercado para un vecino, para un amigo, para un familiar. No sea bobo. ¿Por qué no coge esa platica más bien y se la guarda y se va a dar un paseo por allá mejor? Esa clase de tentación es la que viene siempre
de parte de Satanás, de parte del diablo. Y aquí por eso el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro salió con la cola entre las piernas, aburrido de semejante regaño de parte del Señor. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo Pedro? Pedro no estaba haciendo nada malo. Pedro está convenciendo al Señor que no se deje matar. Lo quería mucho, lo amaba tanto, lo respetaba como líder y no permitía que le fueran a hacer nada. Ahora, ¿se ofendió Pedro? No se ofendió. Lo vemos a Pedro contestándole al Señor, apartándose de la iglesia, yéndose otra vez por allá. No, Señor, no se fue, se quedó ahí. Es un insulto a nuestro ego ser reprendido públicamente. Pero es todavía peor ser llamado Satanás. A pesar de todo, Pedro no se ofendió. Oiga bien, cuando muchos de los discípulos de Jesús se ofendieron con el mensaje que predicó respecto a que el ego tenía que morir y dejaron de seguirle, él preguntó a los 12 si ellos también se querían ir. No obstante, Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? El Señor Jesús les dijo, muchachos, ustedes tienen que hacer morir ese yo. Y síganme. Y dice que muchos se apartaron. A partir de ese momento, muchos lo dejaron y no lo siguieron más. Y el Señor les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y la respuesta de Pedro, no, Señor. ¿A dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Estas palabras fueron pronunciadas por Pedro poco después de haber recibido la reprensión fuerte de los labios de Jesús. Esto es lo que hace que las palabras de Pedro sean aún más maravillosas. Él consideraba que cualquier palabra de reprensión que viniera del labio de Jesús eran palabras de vida eterna. Nuestra habilidad para aceptar una reprensión de parte de un hermano mayor es una prueba a nuestra humildad. Pedro pasó la prueba de una manera sobresaliente. Las veces que yo fui reprendido por parte de mis pastores, me enojé. Pero en el enojo me mordí la lengua, bajé la cabeza y dije amén. Recuerdo en una ocasión, este es un testimonio bonito, en una ocasión nos invitaron a todos los pastores a un aniversario, eso fue en Ciénaga de Oro, allá en Córdoba, y fuimos a una comida, nos sirvieron a todos los pastores, éramos como unos 30 pastores tal vez, y estábamos todos allí, y trajeron un animalito que es prohibido inclusive comer, pero creo que lo han comprado de cultivo o algo así, que era la famosa icotea. Yo no había comido nunca icotea. Icotea es como una tortuguita, eso se le come solamente los brecitos y las piernitas, eso no tiene nada más. Pero tenía ganas de comer icotea. Había otra clase de comidas. Perdone que hable de comida, estamos en ayuno. Y vinieron y pusieron el plato con la icotea ahí. Y a mí, curiosamente, yo me llevé un huesito a la boca. Y desafortunadamente, como que se coló un poquito de aire entre mi boca y el huesito. Y hizo un sonido como de sorber. Usted me entiende, ¿verdad? Como de sorber. Bueno. Yo seguí comiendo, no pasó nada, y a la siguiente reunión de pastores, éramos más de 500 pastores allí, y nos reunieron a todos, nos reunían una vez al mes, y el pastor dijo así, hay unos pastores que cuando los invitan a comer en público, no saben comer, y hacen ruido comiendo. Yo sabía que ese palazo era para mí, porque yo era el que había hecho ruido comiendo. Y yo sabía que eso era para mí. El pastor nunca dijo, el pastor Alonso Zúñiga hizo ruido comiendo. No. Dijo, hay unos pastores que los invitan a comer y no son capaces de comer bien. Si van a sorber, si van a hacer ruido, coman en su casa. Pero públicamente me hacen el favor y guarden la compostura y todo esto. Yo agaché la cabeza y quería revirar, yo quería gritar, pero me mordí la lengua y dije amén. Y me acordé de las palabras del pastor Satirio. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará. Eso fue lo que me acordé.
Cuando terminó la reunión, yo viajé después al municipio donde estaba siendo pastor y a las 11 de la noche, yo sabía que él estaba despierto, lo llamé. Pastor, buenas noches, Dios lo bendiga. Bonita la reunión, pastor, muchas gracias. Pastor, quiero agradecerle mucho quiero agradecerle el regaño que usted me metió ahí delante de todos. Eso fue para mí ese paro. Y dijo, bueno, hermano, amén, amén. Vaya, descanse, vaya, duerma. Amén, amén. ¿Por qué nos enojamos cuando nos quieren corregir para nuestro beneficio? ¿Por qué razón? Si yo leo aquí la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, y digo que las mujeres tienen que vestirse de una manera decente y que las fotografías que pegan o los videos que pegan en las redes sociales tienen que ser con un vestido decente, ¿por qué se va a enojar si es para bien suyo? Lo mismo los hombres. Si yo le digo que tiene que tratar a su esposa como a vaso más frágil, ¿por qué se tiene que enojar? ¿Por qué si yo digo que las personas deben ser fieles en las ofrendas al Señor, por qué se van a enojar? ¿Sabe quiénes se enojan? Los que nunca dan nada. Esos se enojan. Porque los que dan, ellos están felices porque saben que están haciendo lo correcto. Aquí Pedro no se ofendió. Pedro dijo, Señor, si usted nos echa, no tenemos a dónde ir. Y además, ¿quién más tiene palabra de vida sino usted? Pedro pasó la prueba. Ahora miremos la actitud de Judas Iscariote frente al dinero. Judas Iscariote era uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús y tenía tan buena oportunidad como todos los demás para calificar el certificado de ser aprobado por Dios. Entonces, así como los demás, él también tenía que ser aprobado. Pero el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 16, dice que Judas Iscariote llegó a ser un traidor. Esto implica que él era tan sincero como los otros 11 discípulos cuando Jesús lo escogió. Pero cuando le llegó el momento de la prueba, se descarrió terriblemente por vía de la ambición propia. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Judas Iscariote fracasó rotundamente en la prueba. Judas fue ladrón. Uno de los usos de la bolsa donde se colocaba el dinero para ayudar a los pobres y necesitados, como dice Juan 13:29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Judas declaró tener interés en esa actividad, pero él robó el dinero que era donado para los pobres. ¡Qué miedo! Está escrito que Judas Iscariote dijo esto no porque se cuidara de que tuviera interés en los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Nos dice Juan 12, del 4 al 6. Podríamos entonces decir la siguiente pregunta. ¿Por qué sería que Jesús no descubrió a Judas ante los demás discípulos? ¿Por qué no lo encaró delante de todo el mundo y dijo, aquí hay un ladrón entre nosotros? No. Para poder contestar esta pregunta, tendríamos que hacer otra pregunta más. ¿Por qué no descubre Jesús a todos los que están haciendo plata para sí mismos en el nombre del cristianismo hoy en día? Hay miles de personas que le sirven a Dios por el dinero en estos días, quienes no son 100% honestos con el dinero que es donado para la obra de Dios. Si Judas hubiera sabido lo que se iba a perder al escoger el dinero, tal vez habría actuado muy diferente. Si los obreros cristianos de hoy supieran lo que se están perdiendo al escoger el dinero, cuán diferentemente actúan en relación con el dinero. Dios nos prueba en el asunto de recibir y donar para ver si deseamos vivir conforme a los principios del mundo o conforme a los principios del reino. Si esperamos ser aprobados de Dios, vamos a tener que crucificar totalmente el amor egoísta hacia el recibir donaciones. Vamos a tener que limpiarnos de los hábitos antiguos y aprender a formar nuevos hábitos en nosotros. Así como éramos expertos en recibir donaciones en el pasado, podemos llegar a ser expertos en donar para otros. Ahora no, ahora
no podemos esperar ser expertos en alguna cosa de la noche a la mañana. La práctica constante es la que puede perfeccionarnos en algo. El verdadero discípulo de Jesús es aquel que ha aprendido a cómo ser rico para con Dios y cómo dar para los demás que están en necesidad. En su propio tiempo de necesidad, descubrirá que Dios le devuelve multiplicado muchas veces lo que dio para otros. Nosotros hemos experimentado con mi esposa algo. Hay veces la reserva, bueno, queda allí en el mínimo. Y yo le digo a mi esposa, yo voy a sembrar esta reserva para que esta siembra dé fruto. Y busco una persona que tenga necesidad o algo allí que haya que hacer, el pan de los pobres, lo que sea, y doy eso que nos quedaba allí para quedar en ceros. Y es algo bonito, porque el Señor enseguida se rebusca y llena las arcas. De eso estoy hablando. En su propio tiempo de necesidad, descubrirá que Dios le devuelve multiplicado muchas veces lo que dio para otros. Vemos la viuda que dio las blancas, las moneditas, y ahí fue prosperada. Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. Lucas 16:11, pues si las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os fiará lo verdadero? El Señor puso a Judas Iscariote a prueba con la bolsa del dinero, pero fracasó. Su pérdida fue eterna. Hoy usted y yo estamos bajo prueba con la bolsa del dinero. Ahora, ¿qué actitud tuvo Judas ante la corrección? ¿Se acuerda que hablamos de la actitud de Pedro hacia el dinero y de la actitud de Pedro ante la corrección? Ahora hablamos de la actitud de Judas ante el dinero y ahora hablamos de Judas ante la corrección. Vimos que Pedro fue probado por Jesús y su reacción ante la corrección pública. Es que ni siquiera lo llamó aparte, se lo dijo en público. Judas fue probado también en esa área, pero diferente a Pedro, Judas fracasó. Cuando una mujer derramó un frasco de perfume sobre los pies de Jesús para demostrarle su gratitud por lo que él había hecho por ella, Judas expresó su opinión, oiga bien, que era un desperdicio de dinero. Sin embargo, Jesús defendió a la mujer diciendo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no me tendrán siempre. Juan 12, 7 y 8. Ahora, Judas se ofendió. Apenas podríamos decir que Jesús reprendiera a Judas en este incidente. De hecho, comparado con la manera en que reprendió a Pedro, esto no fue nada. Sin embargo, Judas Iscariote se ofendió. ¿Qué le dijo el Señor a Judas Iscariote? Déjela que derrame ese perfume. Ella lo preparó para la muerte. No le dijo ni Satanás, ni le dijo no. Sin embargo, Judas Iscariote se ofendió. En un pasaje paralelo del Evangelio de San Mateo, leemos lo que Judas hizo inmediatamente después de este evento. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Eso está en Mateo 26, 14 y 15. La palabra entonces es muy significativa aquí. La provocación inmediata que impulsó a Judas a ir a los sacerdotes y ofrecerse para traicionar a Jesús fue la reprensión que le diera Jesús al respecto. Pedro pasó la prueba con triunfo, pero Judas fracasó miserablemente. Usted y yo estamos siendo probados al presente por aquellos a quienes Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Los hijos son probados cuando son corregidos por sus padres. Las esposas son probadas cuando son corregidas por sus maridos. Los empleados son probados cuando son corregidos por sus patrones. Y en la iglesia somos probados cuando somos corregidos por los ancianos. Nuestra reacción ante la corrección es una de las pruebas más claras de nuestra humildad. Si somos ofendidos, estamos en la misma condición de Judas Iscariote. ¿Te ofendes cuando el pastor predica un mensaje que no te agrada? ¿Te ofendes? Yo sé que en la iglesia virtual Maná para el Planeta de ninguna manera la gente se ofende. Al contrario, aplauden cuando hay corrección para sus vidas. Si descubrimos que somos ofendidos cuando somos corregidos, necesitamos clamar a Dios por ayuda a fin de que nuestro ego muera y así evitar la pérdida de nuestra recompensa eterna. Poco entendemos muchos de nosotros
que Dios está vigilando nuestras reacciones ante la disciplina o corrección que recibimos. Usted no puede ser aprobado por Dios si se siente mal y rechaza la corrección disciplinaria o si se ofende cuando es corregido o reprendido. Aquí les pido, queridos hermanos, que guardemos un equilibrio, porque una cosa es cuando el pastor le saca los ojos a la congregación por plata y otra cosa es cuando el pastor aconseja que las cosas se hagan a la manera del Señor. Ahí en días pasados dictamos un curso prematrimonial. Y cada cosa que yo decía de consejos para la parejita que se iban a casar, yo veía a la hermana cómo los ojos se le ponían de contrario a lo que yo decía. Había cosas que estaban haciendo mal y yo les corregía, pero a la hermana se le notaban porque la ceja la subía. Ahí fueron al matrimonio y hoy me entero que están pasando dificultades. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos disciplinados? La compañía de los aprobados de Dios. Ya voy terminando, falta poquito. Apocalipsis 4, del 1 al 5. Leemos respecto a una pequeña compañía de discípulos que siguieron al Señor fielmente en sus vidas terrenales. Ellos están al lado de Jesús en el día final y son llamados los vencedores, pues Dios pudo concluir su propósito a plenitud en sus vidas. Como podemos ver en el libro de Apocalipsis, aquellos cuyos pecados fueron perdonados forman una vasta multitud, la cual ningún hombre puede contar. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban, ¿dónde? Delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. 1. Fieles y verdaderos. Este es el remanente que fue fiel y verdadero a Dios sobre la tierra. Ellos fueron probados y obtuvieron el certificado de aprobación de Dios. Dios mismo certifica respecto que no se contaminaron con mujeres. No son los que siguen al Cordero, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y en sus bocas no fue hallada mentira, y son sin mancha. Apocalipsis 14, 4 y 5. Estos son los primeros frutos de Dios. Ellos componen la esposa de Cristo. El día de las bodas del Cordero será evidente para todos que valió la pena ser hallado, fiel y verdadero ante Dios en todas las cosas, tanto las grandes como las pequeñas. En ese día el clamor del cielo será: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19, 7. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, obedeciendo sus mandamientos. 2. Aquellos que buscaron sus propias ganancias y honores sobre la tierra comprenderán a plenitud aquel día cuán grande en realidad es su pérdida. Las personas que amaron a sus padres, esposas o hijos, hermanas y hermanos, o a sus propias vidas y cosas materiales más que al Señor, descubrirán la pérdida eterna en ese día. Luego será evidente que las personas más sabias sobre la tierra fueron aquellas que obedecieron los mandamientos de Jesús totalmente, y quienes buscaron de todo corazón andar así como Él anduvo. Los honores vacíos del cristianismo entonces serán vistos claramente como desechos. El dinero y las cosas materiales fueron únicamente los medios mediante los cuales Dios nos probó para ver si calificábamos para formar parte de la esposa del Cordero. Ojalá que nuestros ojos puedan ser abiertos ahora mismo para ver algo de las realidades que veremos claramente en ese día. El honor más grande que algún ser humano puede lograr es un lugar entre los vencedores en ese día, como alguien que ha sido examinado y aprobado nada más y nada menos que por Dios mismo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si alguna otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Lucas 14:35, el que tiene oídos para oír, oiga. Padre amado que estás en los cielos, en esta hora colocamos en tus preciosas manos esta enseñanza, Señor. Gracias a Dios porque tú nos conduces siempre por el buen camino y esta palabra no es diferente. Esta palabra, Señor, nos ha traído ese deseo del Padre de amar, de respetar, de honrar y sobre todo de ser fieles, pensando en una vida en la eternidad contigo, amado Rey. Señor, gracias te damos en este tiempo porque queremos ser aprobados, pasando la prueba, Señor. Que seamos sensibles, que seamos humildes, que seamos sencillos, como lo fue el apóstol San Pedro, Señor, quien después de recibir semejante regaño, lo único que dijo fue: Señor, del lado de suyo no me voy, porque usted tiene palabras de vida eterna. Qué sencillez, Señor, qué amor por la obra, qué compasión, qué sensibilidad, qué inteligencia. Ayúdenos, Señor de la gloria, a ser sabios e inteligentes contigo. Qué grandeza el apóstol Pablo, siendo un ciudadano romano, con todos los derechos habidos y por haber, con todos los privilegios, aún ni siquiera era permitido azotar a un ciudadano romano y permitió que le azotaran varias veces, nunca reclamando sus derechos. Y en un momento determinado logró decir: he acabado la carrera, he guardado la fe, una corona de gloria me espera. Señor, que nosotros también podamos decir lo mismo. Hoy, Señor de la gloria, nuestra hermana Karen Córdoba pasa por dificultades porque necesita ser trasladada a la ciudad de Montería para hacer allí esa extracción del niño, apenas de 6 meses, y el niño estará allí en cuidados, allí en incubadora. Señor, ¿de qué tiene necesidad Karen Córdoba? De muchas cosas, Señor. De dinero para el transporte, Señor de la gloria, de cuidados. Dios mío, utilízanos a nosotros para poder bendecir a esta hermana que tiene necesidad en este tiempo, no mañana. A lo mejor mañana ya no tenga necesidad, pero es hoy, Señor, quien tiene necesidad urgente para que ella pueda sobrevivir y el niño también pueda sobrevivir en Cristo Jesús. Señor de la gloria, todos los que están también con necesidad en esta hora están delante de ti. Dios del cielo, no permitas que nosotros nos volvamos acumuladores de riquezas, ni lo permitas, Dios del cielo, que utilicemos el dinero para gastarlo en nuestros deleites. No, Señor. Señor, ayúdanos a ser consecuentes, a tener conciencia verdaderamente, Señor, del manejo de los recursos. Padre, pero también de la obediencia. Padre, pero también de la humildad al recibir tu palabra, independientemente de quien venga, de quien la traiga, que esa corrección, Señor, pueda ser interiorizada para nosotros y ser puesta en práctica. Señor de la gloria, nosotros, quienes predicamos la palabra, danos la palabra suave, la palabra que tenga gracia, la palabra agraciada por ti, Espíritu Santo de Dios, para que no caiga mal, para que no caiga como si fuera un insulto, que al contrario los corazones sean compungidos cuando se predique tu palabra y sea tu palabra trayendo ánimo y esperanza a aquellos quienes la tienen que escuchar. Dios mío, este mensaje lo colocamos en tus manos para quienes lo han escuchado y más adelante lo estarán escuchando. Sea para gloria tuya, Señor. Glorifícate a través de ese mensaje.
sujetamos ese ego, sujetamos ese yo, esa carne que quiere brincar, la sujetamos en esta hora en Cristo Jesús para hacer lo que tú nos mandas a hacer, ser sencillos y humildes, para ser aprobados, porque queremos servirte, pero siempre y cuando seamos aprobados por ti, probados pero aprobados. Oro en esta mañana por los que están pasando la prueba de la escasez. Oro esta mañana para los que están pasando por la prueba de la enfermedad, por la prueba de las diferencias con familiares, por la prueba de falta de perdón, por la prueba de ese ego que quiere brincar por encima de títulos y de muchas cosas. Hoy, Señor, sujetamos esa carne en el nombre de Jesús de Nazaret y damos rienda suelta al Espíritu para que tu gloria sea también en nosotros, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos, mi buen Jesús. Gracias, Señor. Hoy te hacemos el centro de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que obedecerte hoy, Señor? Gracias, mi Rey, por esta palabra. Venida del precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Dios, por tu palabra sana, por tu palabra contundente. En Cristo Jesús la recibimos. Y guárdanos, Señor, de tener un corazón como el de Judas Iscariote, que lo primero que hizo al recibir la reprensión fue ir a vender al Señor. No, Señor, de ninguna manera. Hoy quiero pedirte por la provisión de cada hermano y de cada hermana que están conectados en esta hora. En el nombre de Jesús, reciban en esta hora del mismo cielo la provisión que viene de lo alto, la provisión que viene del Dios de la gloria, aquel que ha dicho que es nuestro pastor y que nada nos faltará en Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Rey de gloria. Te adoramos en la hermosura de tu santidad, Señor. Espíritu Santo, haz una obra en nosotros. Espíritu Santo, manifiéstate en esta hora a nosotros. Te lo pedimos, mi Señor, en Cristo Jesús.